Bueno, es inicios de febrero del 2023. El año pasado, miren, se logró publicar este libro, Añoranzas, porque escribí una columna en un periódico, Nuevo Día. Cada 8 días escribía un artículo, Trabajo versus Capital, casi 4 años, desde noviembre del 2008, este segundo tomo, y durante 3 años y medio estuve escribiendo un artículo. Hubo un momento en que me despidieron, me corrieron, no aceptaron ya mis artículos, pero como ya me llevaba muy bien con el cuerpo editorial, les pedí, les solicité que si me cambiaba el nombre y les podía seguir enviando artículos, me los aceptaron. En vez de Añoranzas, le cambié a Andamios. Y bueno, ya reunidos todos los artículos, revisados, quitándole algunos dedazos, de todos modos, llegué a la conclusión de que estaban claros. Y escribía de política nacional. Por ejemplo, el artículo 27 del primer tomo, prerrogativas, 2% de votos y abstención. Justo se trata de cómo el aparato estatal de elecciones, eh, diríamos, maneja el proceso electoral. No le interesa que haya mucha participación. En realidad, se les exige 2% de los que votan a los partidos políticos y les dan muchas prerrogativas. 2% de los que votan, no 2% del padrón electoral, que parece ser que eso sería mucho. Tratamos este tema que hoy se convierte en tema de actualidad, ¿no? El 1 de mayo, ¿no? Posturas sindicales y cómo hay tres, cuatro grandes frentes sindicales, donde poco se hace y se logra por los trabajadores, donde se está atacando desde el proyecto neoliberal a los trabajadores. Entonces, cada 8 días, cada semana voy escribiendo sobre los sucesos de la semana, de aquella política nacional que sobre todo afecta a este, los trabajadores en México. Por eso se llama trabajo versus capital. Y en añoranzas, porque llegó un momento que en la televisión, en los periódicos, la radio, en las universidades, el lenguaje, las categorías de interpretación y análisis de Marx desaparecen. Ya no hay marxismo propiamente. Y viene un lenguaje que promueve la OIT, que se olvida muchas veces qué significado político esencial tiene la OIT, y se deja de hablar, por ejemplo, de lucha de clases, de burguesía contra proletariado, o simplemente de burguesía y proletariado. Se llaman empleadores y empleados. Suavecito. Ya no hay explotación, hay precariedad. De nueva cuenta, suavecito. La explotación
El lenguaje de Marx es claro y es, pues sí, violento, porque señala a través de sus categorías y conceptos la claridad de lo que sucede. Explotación indica propiamente que un poderoso, llamémosle un patrón, un burgués industrial, maltrata a sus trabajadores, justo los explota. Hay explotación, hay robo del precio de la fuerza de trabajo, robo de las horas de trabajo, robo de la carga de trabajo. De esas tres maneras elementales, los patrones, los industriales, los burgueses, banqueros, explotan, si quieren, a sus empleados, yo digo sus trabajadores. La propia Universidad Nacional Autónoma de México explota a sus trabajadores. El 80% de los trabajadores académicos, alias profesores, trabajan a destajo. Los explotan por tener que trabajar por horas y entre más horas trabajes, mejor salario vas a obtener. Es decir, explotación intensiva. Tener 6 grupos u 8 grupos, cada uno con 30 o 40 alumnos, es explotación intensiva. De esto más o menos hablamos en los 3 tomos. Entonces, nada de precariedad. Se llama explotación. Insisto más cuando se flexibilizan las leyes y se le permite al patrón que aumente la carga de trabajo, que modifique la jornada de trabajo y que pague cada vez más salarios de hambre. No hay precariedad. Pero en el lenguaje contemporáneo se acepta la precariedad. La precariedad suena a un concepto individual. Tú eres precario, tú trabajas en precariedad y como que tú eres el culpable, tú solo, tú mismo vives en precariedad. Mentira, te explotan, te roban, te hacen sumiso en intensidad y en cantidad. Por eso añoranzas. Añoro la pérdida de los conceptos de Carlos Marx. Y tenemos que combatir, es decir, la batalla de los neoliberales llega incluso a este uso del lenguaje, a estos conceptos. Y la promotora es la OIT, insisto, se les olvida que la OIT está organizada por los gobiernos, por los representantes de los em- burgueses, iba a decir empleadores, y por los representantes obreros. Si en todos los países los representantes obreros son como en México, se llama CTM. Nunca jamás una central de charros va a representar de la mejor manera a los trabajadores mexicanos. La clase obrera del país no está representada por la CTM y seguramente es el representante oficial en la OIT. Por eso son las añoranzas, porque se ha perdido la conceptualización, el asunto fundamental de considerar al capitalismo como un sistema social de explotación de los trabajadores. Y los trabajadores tienen que estar en contra de los capitalistas. Bueno, también narro, por supuesto, como saben, me he dedicado en el proceso histórico en la UNAM a la historia, precisamente, de los electricistas. Acá no es historia. Bueno, sí hay algunos pasajes de la historia del ESME, pero por ejemplo hay
en el tomo 2, página 103, 2% contra las tarifas, de las tarifas eléctricas, de la política que se aplica a Compañía de Luz y a Comisión Federal de Electricidad. Reconocer que las tarifas eléctricas en este país nunca las han determinado las empresas eléctricas mexicanas, nunca la CFE y nunca Compañía de Luz. Las maneja, dirige y atiende la Secretaría de Hacienda. Entonces, no se responde propiamente a la capacidad, a los elementos que intervienen para producir y generar electricidad, para de ahí determinar el coste y el precio de la tarifa. Independientemente de lo que suceda, la tarifa la señala Hacienda. Y desde hace años, la tarifa prioritaria es la de los industriales, la de los burgueses. Se le da un mejor precio en tendencia a los industriales y a la población, al pueblo en general, como todos nosotros somos, una tarifa cara. Tarifa baja para la burguesía industrial, tarifa cara para los trabajadores, para el pueblo trabajador. El caso de Walmart invirtió en energía eléctrica, en energía eólica y tiene todos los beneficios que dice que una empresa coordina la generación que va a usar, pero en realidad obtiene los mayores beneficios. Transmisión de su electricidad casi sin costo y compra obligatoria por CFE de toda la energía. Si, por ejemplo, Walmart solo ocupa un 2% de la energía que genera, que no le va a costar ya nada, más que un peso de transportación de su electricidad, pero Comisión Federal tiene la obligación de comprar el 90% restante de Walmart a precio elevado. Obligación. Todos los autogeneradores que no ocupen esa generación que producen, se la compra CFE. Se va a desfalcar, va a entrar en crisis, como le hicieron a Compañía de Luz. Luz y Fuerza, por esta vía, la quebraron. Su propia hermana le vendía, perdón, en bloque la mayoría de la energía eléctrica que producía, porque el organismo solo podía producir 3% de la energía que usaba la Ciudad de México. Entonces, CFE le vendía el 97%, digamos a 4 pesos, pero obligaba, o sea, se la vendía, la compraba y a la hora de distribuirla en la Ciudad de México le obligaban a venderla a 2 pesos. Se desfalcaba de manera clara. Tenía la necesidad de comprar en bloque a Comisión Federal, pero cuando la revendía, que era propiamente ya el oficio de Luz y Fuerza, a menos del 50%, y en ese sentido perdía constantemente. Por la compra en bloque, perdía constantemente. Por la venta por abajo del precio, perdía constantemente. La declararon en extinción, claro, los últimos años. Durante 15 años estuvo en liquidación la compañía de luz y todas sus inversiones se fueron hacia abajo, perdiendo, perdiendo, perdiendo. Desde julio de 1900, perdón, desde diciembre de 1975 iba en picada porque no le daban el presupuesto ni la inversión necesaria. Se crea el nuevo organismo, le dejan toda la deuda que tenía, inmensa, está en quiebra, le cobra CFE
mucho de la energía en bloque está en quiebra, la tiene que vender por abajo del precio a que la compró, sigue en crisis. Obviamente estaba en crisis por la propia política de la industria eléctrica manejada por los gobiernos hacia la propia compañía. En vez de mantener una empresa y un organismo de industria eléctrica integral, no, jugarán a quebrar financieramente a compañeros. De esto hablo. ¿Cuál fue la política de Calderón? Porque me toca precisamente el Calderón. Me toca escribir acerca de la extinción. Y en estos 3 tomos escribo de esas cuestiones, del liberalismo y neoliberalismo, si la CFE fue de clase mundial o no, de que hubo un secretario de Educación y Propaganda que no quiso publicar Lux, mató a la revista Lux, o en su caso hablamos de que en varios sindicatos se empezó a indicar que por única vez y solo por esta vez iba a haber reelección. Y a la siguiente elección de sindicatos, de nuevo cuenta, dentro había un acuerdo de por única vez va a haber reelección. Incluso comento en esta historia del sindicato que del 42 al 52 hubo charrismo. Inició en 1942-43 el charrismo sindical en el ESME. Es decir, hasta en eso fue vanguardia el ESME. No fueron los ferrocarrileros en 48, fue 42, 43, llega Juan José Rivera Rojas, sí por democracia, al comité y a partir de ahí entabla su poderío. Modifica los estatutos para ampliar el periodo sindical. En el ESME siempre ha sido de 2 años y él propone los 4 años para el comité central. Modifica los estatutos que se quiere eternizar, de seguro pues se logró eternizar y hubiera seguido si no sucede otra cosa. Crea al secretario de, crea el secretario de Cooperativa y Acción Política. Cooperativa y Acción Política. Y entonces usa los recursos de la cooperativa para hacer campaña política con el PRI. Oficialmente el ESME pertenece al PRI y en estos años el vínculo con el PRI se hace muy poderoso. Insisto, se crea un secretariado de cooperativa y acción política. El intercambio y la facilidad de obtener el dinero de la cooperativa, seguramente por eso quebró. Está narrado acá. Es vanguardia, el ESME del charrismo, no los ferrocarriles. Parece que nadie lo sabe, pero bueno, lo aclaramos aquí y eso va sucediendo. ¿Cómo son las elecciones generales? Eh, por ejemplo, cómo eh, hicieron crecer después de la extinción muchos centros de atención al público de servicio en contra de las sucursales existentes. Automatizaron. Bueno, esos cambios que se van dando después de la extinción son tratados aquí. En especial la política de tarifas, cómo se fue narrando y cómo se va haciendo una política al interior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es decir, sí hay una cantidad
especial al final de cada tomo reúno todos los de electricidad y electricistas, y de esos tratan los tomos de Añoranzas, Trabajo versus Capital, los 3 tomos. Editorial Viceversa. Por favor, cómprenlos. Pueden comprar uno, el 2, el 3. Es historia contemporánea de la política de México, de la economía y del sindicalismo. Agradezco su atención. Hizo un esfuerzo editorial Viceversa. Está disponible en la propia editorial, búsquenla en internet o, si me permiten, en Amazon. Amazon México, escriben Añoranzas o Trabajo versus Capital de Víctor Sánchez y también por ahí lo pueden comprar. Está en el Fondo de Cultura Económica de Tasqueña, perdón, de Miguel Ángel de Quevedo. Les agradezco su atención y si hubiera otro anuncio que hacer, se los haré llegar por este medio. Hasta entonces, sigan disfrutando del invierno acompañados de un chocolatote. Gracias.